vamos a dar inicio, hermanas, con la primera oración. Bienvenidas todas. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Evelyn que nos lleve en la primera oración. Bendiciones a todas. Vamos a estar orando a nuestro Padre en este momento. Oremos. Dios, te damos gracias por permitirnos un día más vivir en esta tierra, también por estar reunidas en este momento aprendiendo de tu palabra, de tus consejos. Gracias, Padre, porque tú has preparado una hermana para que pueda cantarte, para poder dirigirnos a nosotras como mujeres, así también a nuestra hermana Jacqueline, que seas tu Padre que le des palabras fáciles para poder darse a explicar lo que tú le has puesto en su corazón y en su mente para los consejos diarios de cada una de nosotros. Te pedimos, Señor, que este momento sea grato ante ti, desde el principio al final. Te pedimos, Señor, que siempre nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Evelyn. Bueno, vamos a alabar a nuestro Señor y nuestra hermana Janet ya está lista para poder dirigirnos en alabanzas a Dios. Hermana Janet. Amén, hermanas. Dios me la bendiga. Vamos a cantar el número 38, hermanos. Cantamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, oh Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz te complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, oh Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en tu sangre, oh Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu luz, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en tu sangre, oh Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en tu sangre, oh Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén, hermano. Pues vamos a continuar con el 48. Cantamos. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar tu lor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria. Me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado.
y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte. Es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén, hermano. Continuamos con el número 49, hermano. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Dios me la bendiga, hermano. Muchas gracias, hermana. Bueno, hermanas, ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Señor. Salmo 119, en su versículo 57, dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón, hermanas, para que nuestra hermana Jacqueline pueda traer a nosotros el mensaje que el Señor le dio a ella. Hermana Jacqueline, es su tiempo. Miren qué coincidencia, hermanas, porque la hermana habló de un Salmo 119, ¿verdad? Sí. Pues dice el Salmo 119 también uno de sus versículos, bienaventuradas las perfectas de camino, las que andan en la ley de Jehová. Así que Dios les bendiga, hermanas. Espero que estén todas bien. Yo sé que a pesar de las enfermedades, complicaciones, siempre están gozosas en el Señor. Amén. Y por esa razón, pues les compartí este salmo, bienaventuradas, que significa doblemente bendecidas. Y gracias por la invitación a su ministerio. Realmente es un gusto verlas de nuevo. Estos meses he escuchado de madres buenas y malas madres también, y lo que debemos ser y lo que no debemos ser. Y al parecer, pues este mes le toca el turno a los padres, ¿verdad? Con la idea de enfocarnos en la familia. Así es, ¿verdad? Bueno, las felicito, muy buenas enseñanzas. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, aquí no solamente papás o mamás, cualquier miembro de la familia, ¿estoy viviendo una vida que honra a Dios? ¿Soy una guía espiritual en mi hogar? ¿Soy ese ejemplo que quiero que mi familia imite? Si se lo ha preguntado, pues Dios a través de su palabra nos puede responder. Y en la Biblia encontramos historias
historias llenas de tragedia, llenas de violencia, venganza y rebelión de un hijo a un padre y rey. Realmente historias de película. Y ahí aprendemos mucho y hay mucho ejemplo que seguir. Y realmente, pues, el tema de esta tarde es David, rey y padre, pasado a 2 de Samuel capítulo 13. Pues como todas sabemos, David fue un hombre conforme al corazón de Dios y lo vemos acá miren que tengo rato de no usar computadora, se me había arruinado, no saben cómo me ha costado lidiar con esta computadora ahora porque la tenía algo arruinadita, ya tengo rato de no ver computadora ni tecnología, solo me he dedicado a cuidar a mi hermana y me he descontinuado. Vemos ahí que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dice Hechos 13:22, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sin embargo, el pecado de David con Betsabé y Urías, que todas tenemos conocimiento de eso, fue el principio de una vida llena de conflicto y tormento para David y su familia también, a causa del pecado de David. El Señor inmediatamente le amonesta y toma cartas en el asunto. No deja pasar el pecado de David y da una sentencia luego de que Natán relatara una parábola del rico que robó al pobre su oveja, que era todo lo que tenía, y lo encontramos en 2 de Samuel 12, en donde David, cuando le cuentan la historia, pues se puso furioso y dice, tan cierto como vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte, dice David. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces, cuando él estaba dando esta sentencia, Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso, dice, no hubiera sido poco, suficiente, ¿verdad? Te habría dado más, mucho, mucho, mucho más. ¿Por qué entonces, dice, despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, palabras bien duras, por lo que has hecho, le dice el Señor, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, dice, daré tus mujeres a otro hombre y él se apostará con ellas a la vista de todos. Qué vergüenza, imagínate hasta dónde iba a acontecer y la consecuencia del pecado de David. Tú lo hiciste en secreto, dice, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y me vengo al capítulo 12 porque es el origen de lo que aconteció en el capítulo 13 de 2 de Samuel. David no se imaginó cuando se le estaba revelando esa historia que se estaban refiriendo a él. Y Natán de manera inmediata hace juicio. David hace juicio cuando Natán le estaba contándole la historia, sin saber que era contra él mismo. Y es tan fácil, la verdad, juzgar a otros, criticar a otros, pero cuando se trata de vernos a nosotros mismos para corregir, ahí todo cambia, ahí todo cambia. Podemos caer como David, aún siendo muy buenos siervos, muy buenos siervas, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos pone una venda a veces en los ojos que no nos permite ver nuestro interior. Lo malo que nosotros podemos ser, no nos permite ver. No nos podemos confiar del corazón. Y aquí hay una gran enseñanza. David estaba experimentando esto en su propia vida familiar. Un padre que falló a su familia, que pecó contra Dios, y un rey que no tiene buen testimonio de sus hechos. Si ya de hecho era un padre ausente, tantos hijos, con tantas esposas y concubinas, difícil llegar al corazón de cada uno de sus hijos y aconsejarlos. Era muy difícil.
criar dos o tres hijos es complicado, no digamos todos los hijos e hijas que tenía David. Lo único que le podía ayudar a guiar a sus hijos era su ejemplo desde el trono. Y ahora no solo era un padre ausente, sino también un mal ejemplo. ¿Qué se podía esperar de sus hijos? Bueno, al cabo de un tiempo, pues David empieza a sufrir las consecuencias de su pecado. Él estaba perdido como rey, estaba perdiendo puntos como rey. Y más adelante vamos a ver cuánto afectó esta situación. Este problema para todos aquellos que son padres es que no hagan caso omiso de los pecados en la vida de sus hijos. Cada padre piadoso cría a sus hijos con la esperanza de que lleguen a comprender su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. No se puede controlar cuando los hijos desobedecen o pecan contra los padres y los demás. No debemos sorprendernos del pecado de los hijos. Pensar, mi hijo es bueno. Pensar, mi hijo aquí, mi hijo allá. Y a veces ignoramos lo que pasa en la vida realmente de los hijos. En la casa a lo mejor se comportan de una cosa, pero en la calle no lo sabemos. Y aunque creamos que saber todo de los hijos, no siempre lo sabemos todo, ¿verdad? No siempre es así, pero hoy día con tanta influencia en el Internet es muy probable. Después de todo, aunque un niño nace sin pecado, desde el momento que convive en este mundo, se contamina con el pecado, inevitablemente. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dicen, y están destituidos de la gloria de Dios. Es responsabilidad de los padres disciplinar a los hijos para que lleguen a entender y apreciar la autoridad y saber que tienen que someterse a la ley de Dios. Deben de someterse a la ley de Dios. David, por su parte, no cumplió con su papel como padre ni como rey. Él debería haber reprendido a uno de sus hijos que estaba involucrado en un pecado. Y es que David no supo disciplinar a sus hijos. Y esto nosotros lo veamos acá. David se negó a administrar la justicia a su hijo más grande. Dice el relato bíblico en 2 Samuel 13:1-2, nos dice que Amón ardía en su deseo por su hermana Tamar. Y aquí viene la historia que tengo que contar. Amón llevó a Tamar a su habitación a través de la astucia, dice, y luego la obligó, la tomó a la fuerza y violó a su media hermana. Pero no solo eso, al momento que quizás la culpa, la ira, lo lleva a hacer un daño mayor a Tamar, la echó de su presencia, añadiendo aún más desgracia a Tamar. Solo imagínense usted que se tratara de sus hijos. Tamar informó estas cosas al primogénito de David, Absalón, su hermano de mamá y papá. Y Absalón le dijo que guardara silencio, no sé, tal vez quería evitar un escándalo o más bien no quería poner sobre aviso a Samón para luego él vengarse, o quizás esperaba que su padre y rey hiciera justicia a su hermana. No sabemos qué pasó en ese momento en la mente de Absalón y Tamar se quedó con él en su casa. Aquí lo importante para nosotros es ver cómo David responde a la violación de una de sus hijas por uno de sus hijos. Como rey era su deber de administrarle justicia a Tamar. En 2 Samuel nosotros veamos aquí si me sale, y reinó, dice David sobre Israel, y David administraba justicia y equidad a su pueblo. Esto pues nos quiere decir que el pueblo confiaba en David, que les hacía justicia. Entonces vemos en Deuteronomio 22, 25, 27, ustedes lo pueden ver en casa, dice que la violación es un delito grave. Es como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata. Así es el caso. Deuteronomio dice que el hombre culpable de violación será castigado con la muerte, al igual que un asesino se le da muerte. Él tenía que reprender a Amón. Él tenía que reprender a Amón ¿con qué? Con muerte, imagínense. O sea, ¿quién padre va a querer reprender a su hijo bajo esas circunstancias?
No imagino a un padre dar sentencia de muerte a un hijo para hacer justicia a otro hijo. Una situación bastante difícil. Sin embargo, pues Dios sí lo hizo por amor a nosotros. Nosotros somos culpables de la sangre del unigénito, el primogénito de Dios. Y lo vemos en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios con Jesucristo tuvo que aplicar la sentencia de muerte, dio a su Hijo inocente por amor al culpable, que somos nosotros, y por esa razón no hay manera de poder ser justificados de nuestro pecado sin un Salvador que es Cristo, no hay manera. David no estaba por encima de la ley de Dios. Nosotros no estamos por encima de la ley de Dios. Y de hecho, David iba a ser el único para facilitar la adoración de Dios y la obediencia a su ley. Era el rey de Israel. Hoy día, Cristo Jesús es nuestro rey. Él es el único que puede enseñarnos a adorar al Padre y enseñarnos el camino al Padre, aceptándolo como nuestro Salvador, obedeciendo sus mandamientos. Como lo dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero siguiendo con la historia de David, ¿qué pasó cuando David se entera de esa mala acción que encontramos en 2 Samuel capítulo 13? Dice que estaba muy enojado cuando él se entera de lo que había hecho Amón. Pero David no hizo nada para castigar a su hijo. No le hizo justicia a su hija Tamar. ¿Por qué? Uno puede preguntarse si David seguía pensando en su grave pecado con Betsabé. No lo sabemos, ¿verdad? No sé si se sentía con aquella calidad moral, no se sentía con la calidad moral para intervenir en este hecho tan malévolo. Dejarlo pasar, creo que fue el error más grande que David pudo haber cometido, igual de grave como haber mandado a matar al esposo de Betsabé para encubrir su pecado. Me da la impresión que David había ya perdido cierta autoridad como padre y ahora estaba perdiendo autoridad con sus hijos, ¿verdad? Con su familia. Es una situación bastante difícil, pero a veces sucede en las familias estas situaciones y no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. En Romanos 3:23 nos dice, déjame ver, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es responsabilidad de los padres disciplinar a los hijos para que lleguen a entender y apreciar la autoridad y saber que tienen que someterse a la ley de Dios. David, por su parte, no cumplió con su papel como padre ni como rey. Como padre, él debería reprender a Amón por su maldad. Como rey, era la rama ejecutiva del gobierno y era su deber administrar justicia a Tamar. Y es que la verdad, el pecado tiene esa característica, llenarnos de culpa y la culpa pues nos vuelve como permisibles con los hijos, con la familia y no nos hace pensar sabiamente. Puede pasar que no se reprenda sabiamente porque nos sentimos sin el derecho de hacerlo. Por eso es necesario que haya una restauración a medida de no permitir que la familia vaya por un camino de calamidad y de generación en generación, ¿verdad? Y se convierta en un círculo vicioso. Y por esa razón es declamar perdón para recibir sabiduría de Dios, buscar ser restaurados de nuestro pecado lo más pronto posible. Con sentimientos de culpa y sin restauración, pues eso no es posible, guiar a la familia a una vida piadosa delante de Dios. Pero a veces sucede todo lo contrario. El padre peca o alguien en la familia peca y lo que hace es retirarse de la iglesia para no ser reprendido y avergonzado ante la iglesia, ante los hermanos. Y yo puedo entender perfectamente lo difícil que puede ser esto, pero es necesario hacerlo y asumir la responsabilidad de nuestro pecado para que seamos libres.
Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, dice, se aparta, dice, de ellos, alcanzará misericordia. Pablo aconsejaba que debemos tener muchísimo cuidado con nosotros mismos, con lo que vemos, con lo que oímos, con quienes nos relacionamos. Y así lo dice en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice. Dice Timoteo 4:12, si no, dice, de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. David se da por aludido de su deber. Él como rey era el gobierno que tenía que administrar la pena capital, hacer efectiva la ley, ¿verdad? Piénselo de esta manera, si se hubiera tratado adecuadamente a Amón, entonces muchos de los problemas en los siguientes años de vida de David se habrían evitado. Y tantas cosas que le tocó sufrir a David a causa de no haber amonestado a su hijo Amón en su oportunidad. Y sin embargo, pues aquí viene otro punto que se debe considerar como padres, y es que los padres deben perdonar y buscar restauración con sus hijos. David se negó a perdonar y buscar la restauración de Absalón, hijo de David, ¿verdad? Y volvemos a ver lo fácil que es lidiar con esta situación cuando se trata de otras personas, pero cuando nos toca experimentarlo a nosotras mismas, a nosotros mismos, no es tan fácil, no es tan fácil. Veamos aquí, hubo un problema, por eso cito este versículo. Absalón se fue a vivir 3 años después de esta situación con Amón, porque Amón hace un complot y hace una fiesta y mata, y aquí viene el drama tan feo que pasó en esta familia, mata a Amón, hace hace justicia con sus propias manos. Y cuando David se entera de esto, pues realmente fue lamentable para David. Sin embargo, pues Absalón sale huyendo 3 años y se va para donde su abuelo materno, creería. Y luego, pues, durante un tiempo, él regresa al palacio. Él regresa al palacio y pasa ahí por 2 años. Cuando Absalón llega al palacio, influenciado por Joab, que era el comandante del ejército, que él estaba muy preocupado porque Absalón, siendo el sustituto del rey, el hijo primogénito, estuviera desterrado. Entonces él dijo, aquí tenemos que hacer algo, ellos tienen que reconciliarse, no pueden estar sin estar reconciliados, ¿verdad? A él le preocupaba mucho que Absalón no estuviera en comunión con su padre y que David no hiciera justicia en Absalón, porque realmente se iba a ver afectado todo un reino. Se iba a ver afectado todo un reino. Y los enemigos pues se iban a dar cuenta de los problemas que estaba teniendo David con su familia y eso los hacía vulnerables. Entonces, aquí sucede algo. Él regresa al palacio, hacen que regrese Absalón al palacio, pero David no lo ve durante 2 años. No enfrenta la situación con Absalón, no le dice, mira hijo, ¿qué pasó? Necesitamos hablar de esto. No lo enfrenta, él siguió evadiendo. Y durante este tiempo, de esos 2 años que estuvo en el palacio, Absalón no le da la cara a David, Absalón. Y Absalón se molesta mucho con David, porque lo mandó a llamar para llegar al palacio, pero sin embargo no lo ve, no enfrenta a su hijo. 5 años sin hablar con su hijo.
el suficiente tiempo para que Absalón guardara todo tipo de resentimiento, odio contra su padre. En Efesios 6:4 es donde nos dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Podemos aprender del ejemplo de David, de lo que David debió hacer y no hizo, que cuando los hijos hacen lo malo, se debe estar listos para tratar con ellos y su pecado y perdonarles, y luego restaurarlos. Sin perdón y restauración, los hijos los ven como disciplinarios duros, como padres duros y padres que no son muy amorosos, ¿verdad? Y el trabajo del padre es el representante de Dios en esta tierra para sus hijos. La forma en que tratamos a los hijos es la forma en que van a entender a Dios el Padre. Si se nos ha perdonado mucho, que es así, así ha sido, Dios nos ha perdonado mucho, entonces, ¿por qué habríamos de negar ese perdón a nuestros hijos cuando pecan y nos decepcionan? ¿Verdad? Tengamos claro que perdonar no es alcahuetear o ser permisible. No se trata de ser permisivo, sino el perdón es necesario para que ellos puedan ser restaurados. De lo contrario, pues difícilmente se va a poder restaurar la persona y asumir humildemente una disciplina, ¿no? Por lo tanto, aquí viene otro punto que dice que los padres deben reconocer que sus hijos cometen mal. Y esto es lo difícil, pero es necesario. David se negó a reconocer el pecado en su hijo. Absalón se amargó contra su padre y David y trató de hacer quedar mal a su padre en cada oportunidad. Él fue a las puertas de la ciudad diciendo a los que habían venido a David buscando justicia, ¿verdad? Que no lo encontrarían en su padre, que no lo encontrarían. Lo hizo durante años planeando suplantar a David y ser rey. Con el tiempo, pues esto termina así, esto culminó con David viéndose obligado a abandonar a Jerusalén, porque David y sus aliados van a una guerra contra Absalón. Absalón había ganado varios aliados y David encomienda a su ejército que no le hagan ningún mal cuando entran en guerra. David es victorioso de esta batalla, pero Absalón es asesinado. Imagínense hasta dónde llegó la situación. Y fue asesinado por Joab, que es el comandante de guerra de David, cuando queda Absalón atascado en un árbol. David, al enterarse de su muerte, pues llora con grande lamento. Y hijo mío, hijo mío, hijo mío. Él estaba inconsolable hasta el punto que las personas que habían luchado por él fueron avergonzados por su victoria. Naturalmente, en ese momento, pues era más padre que rey. No podía ser rey en ese momento. Era de entenderse que David estuviera inconsolable, apesarado y adolorido, ¿no? El problema fue que Absalón era un hombre malvado que buscaba acabar al líder ordenado por Dios. David no se autonombró rey, ni el pueblo lo escogió, lo puso Dios como rey. Absalón lideró a los hombres de las tribus de Israel por un mal camino y causó la muerte de 20,000 personas en una guerra civil innecesaria. Imagínese usted hasta dónde llegó ese problema de esta familia. Llevar a la muerte a 20,000 personas que no la debían, ¿verdad? Y realmente el pecado pues cumple su cometido en nosotros, destrucción y muerte a todo lo que nos rodea, a todo lo que nos rodea. Cuando no le ponemos fin a esa situación, cuando no la enfrentamos, cuando no la amonestamos, cuando la dejamos pasar, cuando no queremos ser restaurados en Cristo, cuando no queremos obedecer y hacer la voluntad de Dios. Absalón era indigno del gran dolor de David y Dios usó a Joab para reprender a David, pero eso no quitaba el hecho que era su hijo preferido, heredero al trono. Claro que se iba a descompensar. No había forma que David no se lamentara de esta gran pérdida. Usted puede observar las cárceles llenas de mujeres en las horas de visita para llevar algo a sus hijos que están pagando un crimen. Y las mamás nunca dejan de visitar a sus hijos que están presos. Siempre están pendientes de ellos y no es posible romper ese sentimiento aun cuando los hijos no lo merecen. Y por esa razón, pues los padres necesitan evitar que sus hijos lleguen a esa situación en su vida. En Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, pues no se apartará de él. David se negó a ver a Absalón por lo que era y que Absalón era un hombre que estaba
tratando de derrocar la autoridad ordenada por Dios sobre la nación de Israel. No tenía derecho de tomar el trono por la fuerza. Era una posición que solo Dios puede dar. Y David fue la elección de Dios. David, hasta el final de la vida de Absalón, se negó a reconocer la maldad y la locura en su propio hijo. Los padres necesitan ser honestos con ellos mismos y los demás acerca de la pecaminosidad que se encuentra en el corazón de los hijos. Ellos cometen y son capaces de actos malvados. Y está mal que los padres justifiquen las malas acciones de los hijos y no los crean capaces de hacer algo muy malo. Yo lo vivo a veces con mis hermanos y mis sobrinos porque yo no tengo hijos, aclaro, ¿verdad? Así que me dieron un tema que bastante complicado para mí, ¿verdad? Pero que cuando se hace una travesura, yo a veces veo que luego la mamá justifica las acciones del hijo, ¿verdad? Y, y los creemos y pensamos que los niños son aquellos angelitos bajados del cielo y ahora con tanta influencia en el internet como hablábamos, ellos están siendo arrastrados todo el tiempo a hacer lo malo. Y a veces lo veo y me lamento al ver la facilidad con la que ellos puedan acceder a entrar a un mundo lleno de maldad y ellos por su inocencia ahora lo ven con tanta normalidad, con tanta naturalidad. Y muchas veces se ignora lo que se está sembrando en la mente y en el corazón del hijo. Lo que necesitan, ante todo, es un Salvador, el Señor Jesucristo, y inculcarles desde pequeños que ellos tienen que buscar a un Salvador, que ellos están expuestos al pecado. Los padres deben de buscar siempre influenciar al hijo a amar a Cristo, porque si no hay amor por Dios, es imposible que pueda decidir hacer lo bueno, porque ya está inclinado a hacer lo malo. Un niño ya está inclinado a hacer lo malo y dentro de poco ya no es niño, ya los niños de 5 o 6 años tienen pensamientos que nunca pasaría por mi mente, pero en la mente de ellos sí. Y por esa razón, los padres deben refrenar el corazón pecaminoso en sus hijos. David no contuvo o cuestionó a sus hijos. Ahora cuando David envejeció, su hijo Adonías se exaltó a sí mismo mediante la creación de su propio guardaespaldas privado que nos enseña Primera de Reyes. Pues me hicieron leer toda la historia de David porque realmente era de película esta historia. Dice que David sabía lo que estaba haciendo, pero no le puso un alto. No le puso un alto. Seguía ahí todavía alcahueteando a sus hijos, David. Las acciones de Adonías, al igual que Absalón años atrás, antes, en segunda de Samuel que vemos, David debería haber refrenado a su hijo, sobre todo después de lo que había pasado muchos años antes con Absalón. Ya con la mala experiencia de Absalón, él debía de haber bastado para corregir a los demás hijos, pero no pasó, no lo hizo así. En cambio, dice, lo dejó actuar y no hizo nada. Adonías reunió al comandante del ejército Joab y ahora Joab, que era el comandante del ejército de David, se pasa a apoyar a Adonías, uno de los sacerdotes, Abiatar también, y los siervos del rey, y los otros hijos de David. Y bueno, entonces le declararon rey a Adonías, pero Salomón no fue invitado. El hijo que supuestamente es el que iba a quedar como rey. No fue invitado Salomón, no fue invitado el sacerdote Sadoc y los valientes de David. Todos estos eran ferozmente leales a David y sabían que Salomón se le había prometido el reino después de David. Adonías quiso quitarle el trono a David. Una vez más vemos a uno de los hijos de David rebelándose contra su padre y tratando de usurpar el trono. Dice 1 Reyes 1:6, habla que David no refrenó a su hijo, no paró a su hijo, lo dejó pasar.
David se negó a refrenar el corazón malo en sus hijos y él cosechó todo ese torbellino que sus vidas desenfrenadas produjeron. Los padres deben de estar dispuestos a hacer frente a los corazones pecaminosos de los hijos. No es fácil, no es fácil, pero recuerde que ellos nacen con corazones pecaminosos como resultado del pecado de Adán. Y quiero aclarar esto, no es que los niños vengan con pecado, pero vienen a habitar a un mundo de pecado. Por lo tanto, pues estarán inclinados siempre a hacer lo malo. Es el deber del padre de enseñar a sus hijos que ellos estarán expuestos al pecado, que los hace pecadores y necesitan un salvador. Es el deber del padre ayudar a refrenar el pecado de sus hijos, enseñándoles la obediencia a la ley de Dios y protegerlos de sí mismos. Un hijo indisciplinado y sin restricciones se convierte en un adulto sin disciplina y sin restricciones. Así que, por lo tanto, los padres deben enseñar a sus hijos lo que es importante en la vida. David dio un último encargo a su hijo y aquí esto fue lo más maravilloso que David pudo hacer con su hijo. En sus últimos momentos antes de su muerte, David trae a Salomón delante de él, así lo dice en 1 Reyes 2:2, registra este evento en el que David encarga a su hijo que viva como un hombre piadoso. David amonesta a Salomón y le encarga temer a Dios y obedecer su ley. David no le dijo a Salomón que se asegurara de que su ejército fuese grande o que se cultivara buenos generales, o no le dijo que construyese grandes alianzas o gran riqueza para que su reino fuese seguro. No, lo que sí dijo fue para Salomón: teme a Dios y obedece su palabra. Los padres deben ser el ejemplo a sus hijos que tanto desean que sean. Al decirle a Salomón, sé hombre, le estaba diciendo, vive de acuerdo a la palabra de Dios. Él tuvo sus altibajos, pero David se describe en las escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios. Conocer y obedecer a Dios es lo que es importante en la vida, no la riqueza, ni la popularidad o el poder. Salomón aprendió esa lección de la manera difícil, porque después de convertirse en rey, metió la pata. Fue el más sabio de los hombres, porque Dios le dio toda la sabiduría, pero también metió la pata. Se casó con mujeres extranjeras y se apartó su corazón del Señor. El libro de Eclesiastés dice que fue en pos de mujeres, vino, riqueza, sabiduría, poder en gran parte de su vida, porque tuvo mucho, lo tuvo todo. No hubo hombre más poderoso, sabio y rico, ni lo habrá en la historia de la humanidad, todo lo que un hombre desea para sí mismo. Salomón lo tuvo todo y sin embargo, al final de su vida, su conclusión, cuando todo esto está dicho, dice: toda la vida fue vanidad de vanidades, sin Dios. Al final de su vida, Salomón recordó la palabra de su padre, David, y terminó el libro de Eclesiastés con este encargo a sus lectores, que fueron unas palabras maravillosas. Y dice: el discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho, honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto, ¿verdad? Como dice la palabra, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sé que estos temas se han preparado para la familia. Es necesario que los padres hagan un examen de conciencia. ¿Está usted viviendo una vida que honra a Dios? ¿Es líder espiritual de su hogar? ¿Es usted el ejemplo que quiere que sus hijos imiten? Podemos aprender del ejemplo de David y no cometer los mismos errores cuando se trata de la crianza de los hijos. Y esto es trabajo en equipo.
Por eso son temas para la familia, ¿verdad? Porque aquí son madres y padres los involucrados para criar y guiar a un hijo. Las madres pues deben apoyar a los padres, a disciplinar a sus hijos cuando pecan. Las mamás pues por lo general somos más emotivas, más permisivas, se pudiera decir, ¿verdad? Pero por su propio bien, no impidamos o no impidan que sus hijos sean reprendidos por su padre. Las madres deben inducir a los padres a perdonar a sus hijos también cuando tropiezan y caen, ¿verdad? Las madres y los padres deben reconocer que sus hijos son pecadores y necesitan un salvador. No no se dejen manipular de los hijos. No se dejen manipular de los hijos. Las madres y padres deben reprender los corazones pecaminosos de sus hijos y compasivamente, pues llevarlos a conocer a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y sí, se puede y se debe, mientras en nuestro corazón está el temor a Dios y la disposición de guardar sus mandamientos. Sí, se puede. Dios les bendiga, hermanas. Esa es mi intervención. Espero pues que haya sido de bendición para ustedes. Para mí ha sido de bendición porque me ha enseñado mucho esta historia. Me pusieron a estudiar toda esta historia de David desde el principio hasta el final y realmente pues es de película y me gustó. Aprendí mucho de esta historia porque a pesar de que no soy madre, tengo mucha familia. Tengo mucha familia y soy responsable de ellos también. Y pues les agradezco a ustedes que me hayan puesto este tema porque he aprendido mucho de este tema. Gracias y que Dios me las bendiga. Muchas gracias, hermana. Que el Señor me la bendiga. El Señor, ¿verdad?, ha traído a nosotros esta palabra tan actual. Le pasó a David hace muchísimos siglos y ahora en día es algo tan terriblemente actual, ¿verdad? En nuestra sociedad, donde hay muchos jóvenes en la cárcel, vemos que se vuelve tan actual y que la iglesia sea esa luz resplandeciente, como decía la hermana, llevando a nuestros hijos a los pies de nuestro Señor cuando ellos han fallado. No cerremos nuestros ojos ni nuestro corazón, sino que seamos responsables y que el Señor nos ayude en todo eso. Hermanas, nuestra hermana Seili va a hacer la oración por las peticiones. Hermana Seili. Amén. Bueno, yo ya tomé nota y pues si no hay más peticiones voy a orar en este momento. Acompáñenme, hermanitas queridas. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Dios, llegar ante ti en oración, Padre. Sabemos y confiamos, Señor, que en tu trono tú estás, Padre, viéndonos, Señor, y atento a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para pedirte. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos estudiado en esta tarde. Te damos gracias, Padre, porque en tu santa palabra, Señor, dejaste ejemplos que en aquel momento, Padre, fueron difíciles, fueron duros, fueron tormentosos, Padre, pero que en este tiempo que nosotras vivimos, Señor, puede ser un apoyo para nosotros para poder saber, Padre, cómo guiar a nuestras familias. Te damos gracias, Señor, porque permitiste que esas historias tormentosas, Padre, en la vida de esas personas que fueron agradables a ti, Padre, que vivieron según lo que tú les mandaste y pediste, que fueron conformes a ti, Padre, en su corazón, pero que aún así, Padre, su vida familiar dejó mucho que desear, Padre Santo, pero te damos gracias por esos ejemplos. Y en base, Padre Santo, a eso queremos suplicarte, Señor, por nuestras familias, por las que tenemos hijos, Padre Santo, por las que tenemos sobrinos, nietos, Señor, a los cuales servir de ejemplo, Padre, a los cuales poder decir en algún momento, te estás equivocando, tienes que enderezar tu camino, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos tener una familia, pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esa guía buena y eficiente, Señor, que tú quieres para poder formar
familia fuerte, Señor, para poder servirte de mejor manera. Nuestra hermana, Padre Janet, especialmente te pide, Señor, por su familia, por sabiduría, Padre, para poder criar a sus hijos. Tenemos también, Padre, expresamente dicho, Señor, mi querida hermana Lisbeth, Padre, también ella te pide por sabiduría, Señor, para su casa, para su familia, Padre Santo, y nosotros venimos ante ti a implorarte, Señor, por esas peticiones. Así como ellas lo han hecho, Señor, pedir directamente, yo sé que en el corazón de cada una de mis hermanas, Padre, está ese sentimiento, ese deseo, Señor, de formar buenas familias para ti. Y te las encomiendo, Señor, juntamente con su esposo, Padre, que sea de apoyo para quienes lo tienen, para las que no tienen un esposo, Señor, que ellas puedan, Padre, apoyarse en ti para poder educar y guiar a sus familias. Pedimos, Padre Santo, por nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Tú los conoces, Padre, tú sabes por nombre cada uno de los males, Señor, que traemos ante ti para suplicarte cada vez, Señor, nuestros hermanos que están siendo afectados por el cáncer, Señor, nuestros hermanos que están siendo afectados, Señor, por la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, Padre, por la diabetes, Señor. Te pedimos, ponemos por nombre, Padre, tú conoces a cada una de mis hermanas que sufren esas alergias terribles, Señor. Ese mal, Padre, de que tantas personas hemos escuchado, Padre, de la fibromialgia también, Señor, que está causando tantos estragos, Padre, en el cuerpo de tus hijos. Queremos ponerlos en tus manos a ellas, especialmente, Padre, por su paciencia, por su forma de llevar estas enfermedades, Señor. Queremos poner en tus manos, Padre, los recursos económicos para que pueda, Señor, acceder a su medicina, a sus tratamientos, Padre Santo, para que tú puedas proveer, Padre, por todo lo que ellas necesitan. Te pedimos también por su familia que está viendo esas enfermedades, Señor, que está sufriendo juntamente con ellas esas enfermedades. Te pedimos, Señor, especialmente que tú des paciencia, que tú des comprensión, Padre, que tú des, Señor, inteligencia emocional, Padre, a los familiares que están cuidando, que están velando, que están viendo sufrir a sus parientes, Padre Santo. Queremos también, Señor, nuestra hermana Lisbeth te pide, Padre, por su hija, por un examen que ella va a presentar, Padre. Sabemos, Señor, las dificultades, los momentos esos en los cuales uno está presentando un examen, Señor, los nervios, sabe la respuesta, Padre, pero a veces los nervios hacen que la mente se bloquee. Te pedimos por ella, Padre, que tú le des esa sabiduría, esa lucidez que se necesita, Padre Santo, para poder salir bien en esa petición que ella te está haciendo. Mis hermanas, Señor, que tienen procesos legales pendientes, Padre, que tú estés iluminando, Señor, a esos abogados que están trabajando, que tú estés guiando, Señor, esos papeleos que se están llevando a cabo, Padre Santo y bendito. Te pido también, Padre, por los niños de mi querida hermana Araceli, Padre, tú sabes que están presentando dificultades, Señor, en este momento con su salud. Te pido que tú les des a esas niñas fuerza, Padre, para poder pasar sus días de enfermedad con tranquilidad, que le des paciencia a su mami, Señor, para que pueda cuidarlos, Señor, en la mejor manera. Te suplicamos, Padre, puede ser, Señor, que a mí se me olviden ciertas peticiones de mis hermanas, Padre Santo, pero tú las sabes. Tú ya has tomado nota de ellas, Padre Santo, de antemano. Y te pido, Señor, que tú estés resolviendo para ellas de la manera como tú, Padre, ya en tu corazón tienes, que va a ser la adecuada, que va a ser la pertinente para mis queridas hermanas. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, lo dejamos ahí para que tú estés velando, resolviendo, cuidando, Padre, cada una de estas situaciones. Y te agradecemos, Señor, porque nos permite llegar ante ti de esta manera. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, que tú diste por nosotros, te damos las gracias por todo. Te pedimos todo, Señor bendito. Amén. Muchas gracias, hermana Seili. Bueno, vamos a hacer la oración final con nuestra hermana Rosita.
Oramos, mis hermanas. Amén. Acompáñenme. Soberano y buen Dios, en esta hora de la tarde, Señor, venimos delante de su presencia, Padre. Muy agradecida, Señor, por este tiempo que hemos tenido de refrigerio espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos, Señor, y por permitirnos, Señor, estar aquí con toda reverencia, alabando y glorificando tu santo nombre. Y gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por la hermana que la expuso. Gracias por iluminarla, Señor. Gracias, Padre, por todas las que ejercieron, Señor, sus dones que usted les ha dado, Padre, y su participación en este momento, Padre, que esperamos, Señor, que sea de agrado delante de sus ojos, Señor, ya que es para ti, Señor, y para alimentarnos nosotros, Padre, la alabanza y las peticiones, Señor, que le hacemos a usted, Señor. Padre, que este grupo que estamos acá, Señor, sea grato delante de su presencia, Padre. Y nos humillamos delante de usted, Señor, pidiendo perdón, Padre, para que esta oración no tenga tropiezo, Padre. Perdónanos, Padre, porque muchas veces fallamos, Señor. Hasta con una mirada, Padre, con un gesto, cometemos errores, Señor. Perdónanos, Padre. Pero te agradecemos inmensamente, Señor, por su gran amor, Señor, porque en cada pequeña cosa y en cada grande cosa de su creación podemos nosotros apreciar y ver su gran poder, Señor, su gran amor, porque cuando usted, Señor, riega la tierra, la riega por igual con esa hermosa lluvia, Señor. Nos da a todos, Padre, para todos ilumina ese sol hermoso que nos habla de su inmenso poder, Señor. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Señor, por darnos tantas oportunidades, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por la salvación, Señor, y porque nos ha elegido, Padre, para estar aquí, para ser sus hijas, para ser madres, para ser abuelas, para hacer todo lo que somos, Señor. Gracias por tanta capacidad que nos da como mujeres, como sus hijas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hacer mucho, Señor, en su obra, también en su vida, Padre, cuando queremos trabajar, Señor. Gracias, Padre. Y en esta hora, Señor, esperando, Padre, que todo lo que hayamos hecho llegue como un olor fragante ante tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada una por nombre de las que estamos aquí conectadas, a aumentar nuestra fe, Señor, a poner en práctica el conocimiento, Padre, lo que la hermana nos ha enseñado en esta tarde por medio de su palabra, Señor. Que no seamos olvidadores, oidoras olvidadizas, Padre, sino que llevemos en alto, Señor, ese gran nombre que usted nos ha dado de ser embajadoras de su reino, Señor. Padre, que podamos, Señor, desempeñar ese puesto, esa posición, Señor, en la viña tan hermosa que usted tiene para trabajar, Señor, porque para eso hemos sido llamadas para trabajar, Padre. Ayúdanos a no estar acomodadas, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos emprender la lucha siempre, cada día, Señor, en estarle hablando a las personas, en estarles animando desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias, Padre. Y es en el poderoso nombre de Jesús, en quien oramos, en quien le suplicamos y le damos gracias. Amén. Bendiciones, mis amados. Muchas gracias, hermana Rosita, por llevarnos en palabras de oración. Hermanas, hemos llegado al final de esta preciosa reunión. Agradecemos a nuestra hermana Jacqueline, a nuestra hermana Janet y a todas las hermanas que participaron. Las esperamos el próximo lunes, siempre a las 4 de la tarde, hora, ¿verdad?, del Salvador. Que el Señor me las bendiga, que tengan una semana llena de prosperidad y llena de muchas bendiciones, hermanas, y su luz siempre resplandezca. Un abrazo para todas, se pueden saludar. Que el Señor me la bendiga, hermanos.